comentario, pues aquí estamos listos. Entonces, eh, y bueno, pues esto forma parte de lo que comentamos la vez pasada, pues terminamos bueno, hicimos una traducción, análisis, explicación del capítulo 2 del SUEN, y bueno, les comentaba que este es otro capítulo que pues es muy interesante, y bueno, pues por eso es que lo estoy exponiendo aquí. Entonces, ustedes me dicen si tienen alguna duda. Ya casi están listos para las festividades de fin de año, de Navidad y bueno, pues de Año Nuevo. Bueno, como comentábamos la vez pasada, pues el SUBEN nos da ahí alguna serie de indicaciones de cómo debe de ser esto, cuál es la regulación de lo que nosotros en cuanto a nuestro comportamiento, cuanto a ciertos hábitos debemos de hacer con respecto a las variaciones que se van teniendo en la naturaleza. Y bueno, pues como vemos que no hay ninguna otra cosa que algún comentario, pues vamos a empezar entonces con nuestro tema, con nuestro capítulo. Bueno, este es el capítulo 8 de Ling Shu. Ustedes recordarán que la obra base de la medicina tradicional china es el Huan Ti Nei Jin. El Huan Ti Nei Jin es eh, traducido al español y a las lenguas occidentales de diversas formas. Huan Ti, ese no tiene problema, es emperador amarillo. Nei Jin, Nei, y Jin tampoco pues es gran problema. Jin es clásico, obra fundamental, ya en otras ocasiones hemos hablado de lo que significa el Jin. Generalmente, pues son libros que prácticamente todos sus caracteres fueron pensados, fueron analizados de una forma tal que generalmente nos da información siempre pues, de manera diferente dependiendo de la época en la cual nosotros estamos leyendo el libro. Generalmente son obras con las cuales se inicia alguna rama del conocimiento, como podría ser la filosofía, la medicina, eh, la astrología o la astronomía, el arte de la guerra, etcétera, etcétera. Eh, dentro de el NEI, ahí generalmente hay un gran conflicto porque como generalmente se habla pues, de medicina, entonces es fácil suponer que la traducción sería medicina interna. Entonces, por esa razón muchas veces se traduce como el clásico de medicina interna del emperador amarillo. Pues la verdad es que pues, por ninguna parte aparece el término en medicina interna. Eh, alguna de las explicaciones que yo encontré en algún momento sobre el significado de Nei es que Nei significa, es el antónimo de Wai, Wai que significa externo y Nei que significa interno, pero también puede significar la parte uno, el libro inicial, razón por la cual yo traduzco al libro como el primer canon del Emperador Amarillo, sobre el entendido que hay un segundo o que hay una parte B. Podría ser la parte A del Emperador Amarillo. Bueno, este libro a su vez está dividido en dos grandes áreas. Uno que es el Suen. Su significa simple, básico, inicial, podría ser también primitivo, y Wen significa preguntas. Entonces,
Pues sería algo así como preguntas básicas, preguntas fundamentales, o preguntar lo básico, ¿no? Lo inicial. Generalmente, pues, es un libro que responde a preguntas fundamentales de lo que es la medicina china. Es un libro que para algunos es la primera parte del Juan Tinechin, porque habla, pues, básicamente de los fundamentos por ejemplo, pues, de la parte anatómica, de la parte filosófica, de la relación que tiene los aspectos médicos con las filosofías de ese entonces, de relación con Yin Yang, con los cinco elementos, etcétera, etcétera, o cinco movimientos, como se le quiere llamar. Tiene poco contenido de herbolaria, prácticamente nada. Tiene algo de acupuntura. Eh, el que tiene más de acupuntura es el siguiente, el Ling Shu. Ling significa alma, mágico, eh, podría ser también maravilloso, y Shu significa eje, entonces, o pivote, mástil también significaría ese Shu. Entonces, por esa razón se le llama el pivote maravilloso. A mí me gusta la siguiente, otra forma en la cual se conoce el libro, que se llama Chenjin, que significa el clásico de la acupuntura. Porque, pues básicamente su método que describe la acupuntura. No solamente es un libro de acupuntura, sino que tiene también muchos elementos eh, teórico-filosóficos de la medicina que no tienen nada que ver con acupuntura. Uno de ellos es este capítulo, por ejemplo. Bueno, una parte de este capítulo. Ahorita vamos a ver cuáles. Una de las cosas que tomando como, pues, de alguna forma mi experiencia personal, eh, yo creo que cuando este libro es el primero, vamos a decirlo así, en el cual ya se tiene más o menos estructurada la acupuntura como una técnica. Ya se conoce, pues ya se tiene la ubicación del punto, del canal, de las diferentes técnicas de punción, parte de manipulación, de selección de puntos, de la función de ciertos puntos. Entonces, la verdad que cuando se analiza así, digamos, la puntología, o cuando se analiza la acupuntura de esa manera, y no como el hecho de estar punzando, picando como picadores del cuerpo. En el momento en que se tiene este conocimiento, esta teoría, los efectos que se tiene con esa aguja, con ese eje, realmente es maravilloso. Entonces, es el eje maravilloso de la práctica de la acupuntura. Sí, yo podría ponerlo así. Yo creo que quien empezó a trabajar con acupuntura, ese se percató de que estaba frente a un procedimiento realmente maravilloso. Entonces, por eso yo creo que se llama así. Digamos, una apreciación personal. Eh, Probablemente sea coincidente con otros estudiosos del INSU. Yo lo he trabajado en algunos capítulos, traduje algunos capítulos, no todos. Es una asignatura pendiente que tengo. De hecho, eh, una de lo que se ha hecho a lo largo de la historia, los médicos que más han trabajado, o los análisis hermenéuticos que se han hecho, básicamente han sido para el Suwen, y menos hacia el Inshu. De hecho, uno de los grandes teólogos de la medicina china, que fue, bueno, yo le llamo teólogo porque, bueno, él trabajó mucho en la parte, vamos a llamarle filosófica, no teológica. Bueno, yo le llamo así, pero, o teósofo, no, pero no es lo correcto, pero bueno,
lo digo así como para darle un lugar más importante, que fue Zhang Yeping, y que yo hablé con ustedes aquí hace más o menos como unos 3 meses. Él fue uno de los que criticó el que no se hubiera incorporado los análisis hermenéuticos del Inshu. Y bueno, pues yo de alguna forma estoy de acuerdo con él, pero cuando te metes al Subuen a veces no te da para estudiar el Inshu. Pero bueno, como sea, el Subuen es un libro que se enfoca más hacia la parte teórica y da sustento a la aplicación como sistema terapéutico de la herbolaria y de las fórmulas. Entonces, en cambio, el INSU pues es muy hacia el campo de la acupuntura. Eh, entonces, pues así está el asunto. Dentro de estos capítulos, eh, una de las cosas eh, a ver, déjeme ver, porque aquí parece que tenemos problemas. Eh, pues parece que todo está bien. Aquí hay algunos que dicen que no pueden entrar. Entonces, bueno, esperemos que sí, los demás sí puedan entrar. Bueno, ok. Entonces, como decíamos eh, de la, de este capítulo, este libro, el primer capítulo, por ejemplo, es uno que habla sobre los dos, la Jyotish Yuan, así se llama el capítulo, que significa las 9 agujas y los 12 puntos de origen o eh, de los 12 canales, etcétera, etcétera. Es un capítulo muy emblemático porque, bueno, pues habla justamente de las 9 agujas y de los 12 canales. A partir de aquí se estructura mucho la parte de la acupuntura. Todo esto lo refiere o lo registra Juan Fumi en el primer libro especializado de acupuntura, que es el Chenyu Jin, el ABC de acupuntura y moxibustión. Aquí también en ese capítulo, o no, en otros capítulos, hay otro capítulo que pues es la Biblia de la acupuntura, que son el recorrido de los canales principales, de los 12 canales principales. Eh, y bueno, hay algunos capítulos como este es el capítulo número 8, eh, que bueno, se llama Pen Shen. Eh, Pen significa base y Shen espíritu. No es difícil traducir el término. Podríamos decir que podríamos traducirlo así simplemente como la base de la actividad espiritual. Eh, y una traducción alternativa podría ser el espíritu Shen como la base, o tomar a la actividad espiritual para la base de la práctica, eh, o de la práctica de la acupuntura. Aquí, esta traducción, la última, la segunda, se adapta más al contenido. Ahorita lo vamos a explicar. Y bueno, pues yo soy el que hago la traducción y el análisis de esta. Este, bueno, aquí, bueno, en fin, me faltó mencionar ahí eso, pero bueno, no importa. Bueno, pues ahí está. No me dejó, me faltaba darle un clic ahí. Entonces, a modo de introducción, ¿de qué habla el capítulo? Este libro expone la definición y contenido de ciertas funciones y actividades emocionales, podríamos decir así. Parte de estas son las que se conocen como Ushen. Ustedes ayer, ojalá que hubieran estado o estuvieron en la presentación que hizo la doctora Amalia sobre las Ushen y las neurociencias. Dio una explicación magistral de cuál es cómo pues, yo lo he entendido o lo he explicado sobre las Ushen, y esto cómo se relaciona con ciertas actividades neurológicas, que bueno, pues es muy bonito esto. Se puede relacionar perfectamente.
o bueno, se puede hacer un gran acercamiento hacia esto que dice la medicina china con el conocimiento que se tiene en neurociencias de lo que se dice de las Ushen. Destaca lo que sería la energía yin esencial, el Shen, que en ocasiones pues le voy a llamar espíritu. Eh, Hay una gran discusión de cómo llamar a esto. Yo desde hace mucho tiempo ya decidí dejar la palabra Hun, Po y Zhi como sus términos en chino. De hecho, pues la mayor parte de nosotros, los que hemos estado trabajando en esto, ya se nos hace muy familiar los términos. Entonces, este es un capítulo que nos describe un poquito más, es una referente de entender el Hun, el Po, el I, el Chui. Además de esto, habla de algunas otras cosas, como podría ser el Tzu, que podríamos llamarle como pensamiento o pensar. Este también es la actividad emocional del vaso, que sería la preocupación. Hay otro que sería el Zhi, suena igual que voluntad, pero en este caso significa inteligencia. Lu o Lu, que significa reflexión, eh, y cómo esto puede ser útil para alimentar la vida. Eh, Luego después, como en otra parte, una parte más o menos amplia, hace una explicación de el impacto que tienen las ciertas emociones sobre el funcionamiento de los órganos y al final enfatiza que una de las cosas importantes es que antes de hacer una aplicación con acupuntura, lo que debemos de ver es cuál es el estado emocional en el que se encuentra el paciente. Como ven, pues es un capítulo pues muy fundamental, o más bien que toma al Shen, al espíritu, a la actividad emocional como la base del tratamiento. Por eso yo hago esa propuesta alterna eh, de la forma de traducir el término. Bueno, este, aquí, bueno, ya a modo de contenido, eh, bueno, ahí se me quitó. El emperador amarillo preguntó a Chipo o hizo un comentario. Este es un término muy bonito, dice, todo aquel que aplique acupuntura, lo primero es tomar al espíritu como base. Bueno, aquí yo jugué con el término para ajustarlo un poquito con el título del capítulo. Eh, Aquí puede ser, puede tener otras connotaciones, como puede ser como todo aquel que quiera usar el método de las agujas o de la acupuntura. Aquí, por eso yo decía, daba la explicación de que se descubrió ya que era un método como una serie de pasos ordenados y sistematizados que definen a un área del conocimiento, ¿no? Entonces, ya se tiene, cuando se escribe este libro, una serie de pasos ordenados y sistematizados que le van a dar sustento a la acupuntura. Entonces, lo primero que tiene que hacer es fijarse en el Shen. Y luego dice, la sangre, los vasos, la energía yin alimenticia, la energía chi y la energía yin esencial y el Shen. Aquí hay una parte donde pone Jin Shen. Aquí puede ser también Qi, Jin y Shen. Esto es una trilogía que se usa a menudo, probablemente a partir de aquí, en el cual tengo tres elementos o tres aspectos. Uno que es abajo, el Jin, otro al centro, que sería el Qi, y otro arriba, que es el Shen. Eh, eh, Esto se considera que es la base de la esencia,
o la base de lo que se debe de siempre sostener dentro de la medicina, o la medicina debe de siempre tomar estos tres aspectos. Al calentador inferior se le asigna el control de la energía yin esencial, al calentador medio de la energía como tal, y al calentador superior el control del Shen del espíritu, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hace un juego de palabras, y dice que, bueno, todos estos son elementos que controlan o almacenan los cinco órganos. Vamos a ver, más adelante, hay un término, que en chino se dice Zhang. Zhang significa almacén o almacenar, es verbo y es sustantivo. eh, y el, aquí el Zhang también, eh, se puede, lo podemos ubicar también como manejar, controlar. Eh, a veces cuando nosotros hacemos estas traducciones, nos cuesta mucho trabajo acercar ciertos términos, pues tenemos que explicarlos. Eh, pero bueno, pues la ventaja de poder estar trabajando así con esto es que podemos, pues, acercarlos mediante cierta explicación. Eh, yo podría decir que lo puedo traducir y no quedaría mal si digo que, al uso como traducción más o menos literal el término Zhang, como dominar, controlar, regular, eh, y no solamente como almacén, entonces, o almacenar, eh, porque yo creo que, ¿cuál sería la diferencia entre a lo mejor almacenar solamente? Yo creo que el término es que el, es una cuestión, vamos a llamarle de grado. Aquella persona que tiene la capacidad de almacenar, pues tiene la capacidad de ordenar, de determinar qué es lo que va primero, qué es lo que va después, y de qué manera puede ir sacando o metiendo de ese almacén las cosas. Entonces, cuando ustedes vean, que, por ejemplo, dice que el hígado almacena la sangre, o que la sangre del hígado almacena el Jun, se refiere a que tiene la capacidad de ordenar, de que es un acto que va más allá de controlar, que va mucho más allá del control. Eh, o administrar, también puede ser un término que puede adaptarse a esto. Entonces, todos estos elementos, la sangre, los vasos, la energía, yin alimenticia, el shen, el yin y el qi, eh, son, elementos que son controlados por los cinco órganos. Y aquí viene una frase que dice: si hay ambición desmedida, se puede lesionar al organismo. Entonces puede alterar el proceso de almacenamiento de los cinco órganos. Se pierde la energía yin esencial, se puede provocar que el Jun y el Po, escapen del cuerpo, se altera la capacidad de la ideación, aquí utilizo este término que me gusta mucho, y, de la voluntad, se altera la voluntad, perdiendo la capacidad de razonar. Ahora, esta frase, es una frase muy, eh, que podemos, que por ejemplo, es una frase que se asemeja mucho a lo que aparece en el capítulo 1 del Sumen, en el capítulo cuando se habla del dominio que tienen ciertas personas, del método, perdón, el método para alimentar la vida. Y una de las cosas que hablan de que los hombres de la antigüedad remota vivían muchos años es porque vivían acorde a las reglas de yin y yang en la naturaleza, y, no desbordaban sus ambiciones.
Esto es muy, es un término que puede mostrar, por una parte, la parte filosófica de Lao Tse. Ustedes recordarán que hay un capítulo donde, no sé si es el 22 o 23, por ahí no me acuerdo cuál es el capítulo, del Tao Te Ching, que dice que la luz nutre, o los cinco, perdón, los cinco colores nutren a los ojos, en exceso la ciegan, los cinco sabores nutren al gusto, sí, al gusto, a la lengua, y en exceso la embrutecen, los cinco sonidos nutren al oído, pero en exceso lo ensordecen. Así, una ambición desmedida hace que el hombre pierda, ¿no? O sea, uno debe de tener ambición, pero no debe ser desmedida. Esto lo maneja también, por ejemplo, Confucio. Hay un planteamiento que él habla del Chen Yun, que es algo así como la justa medianía, ¿no? O sea, no hay que pararse adelante, hay que estar en medio. No hay que ir en la vanguardia ni en la retaguardia, sino que hay que ir en el centro. Eso es como que un planteamiento muy confuciano. Y bueno, pues compartido también por el I Ching. De hecho, en el I Ching se habla mucho de esto, y bueno, pues nutre al confucianismo, al taoísmo, y esto lo toman pues los que escribieron el Juan Tinechín, y bueno, dice, pues no hay que tener una ambición desmedida porque nos quedamos sin estos elementos. Ahora, eh, el, el, eh, aquí hay una cosa que dice: esto se debe a que es un castigo del cielo, resultado de la ambición desmedida del hombre. Aquí quiero hacer una aclaración. Ya lo he aclarado. Se menciona la palabra tien, que nosotros traducimos habitualmente como cielo. Eh, ya en otras ocasiones he analizado que este concepto de cielo, cielo es lo que rodea la tierra, eh, o lo que nos rodea a nosotros es que estamos en la tierra. Entonces, algunos en las traducciones que había en la República Popular de China, casi siempre cuando ponen el término tien, eh, ponen el término naturaleza. Entonces, podríamos decir, si yo traduzco así, esto se debe a, que es un castigo de la naturaleza o es resultado de la ambición desmedida del hombre. También es válido. Y luego aquí viene toda la esencia de este capítulo, son esto. ¿Qué significa te? ¿Qué significa chi? ¿Qué significa shen? ¿Qué significa jin? ¿Qué significa shen? ¿Qué significa hun? ¿Qué significa po? ¿Qué significa xin? ¿Qué significa i? Zhi, si, zhi y lü. Estos son términos bueno, los tengo que poner así porque, bueno, ahorita viene una explicación, y entonces dice: maestro, le pido una explicación al respecto. Y Chipo se arranca. Y dice, aquí, aquí pongo el término en chino, y la palabra que, que encontré más adecuada para traducir en un solo aspecto, alta es virtud. Puede ser muchas formas de entender. Este te, ese es el mismo que el Tao Te Ching. Eh, el Ching es el clásico del Tao y del Te. El Tao que se puede definir, pues ya no es el Tao original, entonces pues se deja generalmente el Tao como tal. Podríamos decir entonces el clásico del Tao y de la virtud, ¿no? Podríamos llamarle también o traducirlo como, como beneficio, como
Hay, de hecho, hay una gran cantidad de sinónimos. Dentro del material les voy a dejar los sinónimos que se ponen en un libro, en un diccionario, que para mí es de los más importantes, que hicieron los jesuitas, y que, bueno, pues se puede adaptar ese término. Pero, a ver, dice, la virtud que está en mí proviene del cielo, el chi que está en mí es de la tierra. Eh, Aquí, una de las cosas que podríamos suponer, a mí cuando empecé hace muchos años, cuando veía este término o esta frase, siempre me causaba cierto conflicto, decir como que el cielo o la naturaleza me otorga a mí la virtud. Eh, Podríamos decir también que la virtud para vivir también la obtengo del cielo o lo obtengo de la naturaleza, gracias a que se conjugan una serie de elementos que provienen a lo mejor pues, del cielo, del ajuste cósmico o de lo que sea, eh, como hemos hecho o se han hecho una gran cantidad de cálculos, ¿no? Decir, eh, yo tengo dos padres, tengo cuatro abuelos, tengo ocho bisabuelos, tengo 16 tatarabuelos, o sea, se va uno ampliando y bueno, pues tiene uno un montón de gentes que le preceden. Y entonces, para que yo pueda haber nacido, que se hayan juntado mis padres en un determinado momento y que yo haya nacido, pues la verdad es que es una virtud que me dio la naturaleza. Eh, Como que es todo un conjunto de elementos de suerte, pues no sé, a lo mejor no es la palabra correcta, pero, eh, pero con esto quiero decir, quiero expresar lo que yo, fíjense, lo que yo siento respecto a esta frase, ¿sí? Eh, es decir, eh, gracias a que se dieron una serie de elementos, si quieren ya cambiar ese término de virtud, en virtud de que se dieron toda esa serie de situaciones, es que yo aparezco, ¿sí? Entonces, gracias a eso, yo estoy aquí. Ese conjunto de elementos, eh, pues que nos dio lo que está fuera de mí. Ahora, dice, lo que está de la tierra en mí es la energía. El chi, gracias pues, a que yo tengo de los alimentos, del aire, y bueno, pues aquí básicamente sería de los alimentos que está en mí, lo que yo obtengo de la tierra es el chi. Lo que tengo del cielo es entonces toda esa conjugación de elementos. Dice, cuando la virtud se expresa y fluye y la energía se hace evidente, aquí hay varias formas de entenderlo, porque aquí el término este po que está aquí, este po significa algo así como que muy tenue, muy suave, eh, no muy evidente, no muy fuerte. Entonces, cuando esa virtud que me dio, o en virtud de que el cielo me dio a mí la posibilidad de nacer y que obtuve de la tierra esta energía muy sutil, entonces es que aparece la vida. Es que yo nací y es que así nacimos todos. O sea, para que haya vida, ¿qué se necesita? Que se haya dado una serie de elementos y que haya energía. Y que esto se conjugue. Si no se conjuga, pues no va a haber vida, ¿no? Entonces la vida aparece por estas dos razones. Por ende,
Aquello que da origen a la vida se llama yin esencia o yin esencial. Entonces aquí este acercamiento es para que haya vida, se necesita que haya yin, yin esencial. Y entonces se puede decir que para que llegue la vida será necesaria la presencia de la energía yin esencial, lo más básico. Pero para eso necesitamos tener esos dos aspectos iniciales. Aquello que resulta cuando las dos esencias se juntan, que entran en acción, que se conectan, se denomina Shen. Eh, Shen espíritu, podríamos traducirlo así. Eh, Fíjense, aquí está el Lianjin. eh, Lianjin, podríamos decir que es eh, la, eh, las dos esencias se refieren a las esencias del padre y de la madre. Yo me imagino, o lo siento así, otra vez vuelve a ser la misma historia. Es que vamos a imaginar que tenemos al óvulo y el espermatozoide, que son los que, los que tienen eh, la, eh, el papel, la función de conducir los dos yin, el yin materno y el yin paterno. Se juntan. Entonces, a partir de esa unión, de esa fusión, entonces aparece, eh, les gusta el soplo de la vida. Aparece esa necesidad de mantener la vida, ese, eh, ese palpitar que va a tener el óvulo fecundado y que a partir de ahí se desencadena toda una serie de pasos, de episodios bien sistematizados, pero que requieren de una fuerza eh, que va a dar origen y que va a sostener la vida a lo largo de toda la existencia de ese ser. Entonces, esa energía que palpita de esa unión se llama Shen. Nosotros podemos, a través de la expresión en el exterior, eh, que nos da esa fusión, podemos decir que tiene Shen o no, o que tiene un Shen potente, o que tiene un Shen a lo mejor limitado. A ver, eh, vamos a suponer que de pronto se hace, por ejemplo, una fecundación in vitro, ¿sí? Eh, Pongo en un caldo de cultivo, en X, eh, eh, líquido, ahí pongo a unos óvulos y a unos espermatozoides, y de pronto se fecundan 4 o 5 óvulos, ¿no? Entonces ya tengo algunos de esos huevitos, los voy a ver grandotes, los voy a ver bonitos, de un tamaño, incluso a lo mejor puedo, si tuviera, por ejemplo, una forma de verlo con un microscopio grande, que me amplíe mucho la imagen, vería cómo incluso está vibrando con mayor intensidad. Ahí ya hay Shen. Eh, Ahí ya apareció el soplo de la vida. Ese es Shen. Y fíjense qué bonito es esto, esta siguiente frase. Aquello que acompaña al Shen en su ir y venir se denomina Hun. ¿Qué significa esto? En el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, y ya aparece
eh, esa, eh, esa chispa, ese palpitar vital, ¿sí? Ahí ya entra el Hun. Eh, en el momento en que ese Shen se va, ya desaparece, se pierde el Shen, como por ejemplo en una persona que ha muerto, ya no hay pálpito, ya no hay el palpitar de la vida, ya no hay vida. Entonces, ahí se va el Hun. Aquí es donde entramos en un montón de conjeturas. Eh, si ustedes recordarán cuando hemos hablado del Hun, yo les he mostrado una imagen, por ejemplo, de cómo los tibetanos manejan este concepto. Y ya hay una lámina muy grandota, muy bonita, muy pintoresca del libro de la vida del Tíbet, en el cual está un hombre y una mujer, están cobijados, eh, evidentemente están teniendo relaciones sexuales, y vemos cómo está entrando una especie de luz entre ellos, y se ve un niño, la imagen de un niño, y bueno, ese niño es el Hun. Entonces, ese Hun entra junto con el Shen, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener el pálpito divino y va a tener entonces ahora ya un destino. Un destino ya va a tener, de hecho, algo que subyace, ya va a tener algo eh, que subyace a solamente la expresión del Shen. Va a tener podremos decir, una parte yin y una parte yang de la vida. Eh, la parte Shen va a ser la más evidente, y aquello que subyace por ahí está y que está soportando permanentemente el latido de la vida, es el Hun. Por eso eh, el Hun se maneja como el alma de la reencarnación. A través del Hun nosotros reencarnamos. Y eso es lo que va a estar subyaciendo a toda la actividad mental. Ahí es donde está, eh, yo he dicho que es la verdadera razón del ser, es el Hun. El Hun es el que va a conducir todo el camino de la vida. Y como un instrumento para mantener la vida, necesitamos al Shen. Fíjense que a partir de esta frase, mucho de lo que nosotros hemos construido sobre el concepto del Hun parte de estos cuantos caracteres, ¿no? Sui Shen Wan Lai Zhi Wei Zhi Hun, ¿sí? Esto que tenemos aquí, esta frase hermosa. Ustedes imaginan los que la escribieron en su momento, cómo fueron seleccionando carácter por carácter para que diera la justa dimensión del concepto, ¿no? Sí, sí, Jorge, eso que muchos aspectos concatenados de la naturaleza es lo que es el Te, ¿sí? Entonces, bueno, eh, podríamos llamar virtud, lo que sea, ¿no? Pero por ahí va. Ahora, miren, lo que entra y sale junto con la energía yin esencial se conoce como Po. Pinyin Erturo Wei Zhi Po. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos una connotación, pues son muchos elementos que participan. Shen, Shen es controlado por el corazón. Jin es controlado por el riñón. Evidentemente que uno es Yin, este es Yang y este es Yin, o podemos ubicarlo dentro de Yin. Aquello que permitió entonces que se juntaran los dos Yin, en el momento en que ya no hay vida,
Entonces el Po sale. Ahí incluso hay una parte que dice que en otros libros, ¿no? En otros libros. Se dice que el Po se le llama también el cuy blanco. ¿Por qué blanco? Porque está relacionado con el pulmón, porque puede estar relacionado con los huesos blancos. Entonces, aquello que generó Yin esencial, el yin esencial es el responsable de la producción de la estructura, de la producción de todo nuestro ser. Es responsable de la generación de la piel, de los músculos, de los huesos, de los órganos. Yo por eso, si ustedes le dan una revisada al material este que escribimos, sobre la energía yin esencial, en busca del tesoro de la vida, eh, aquello que produce, que hace eh, que se direccionen la mitosis, la apoptosis y que se vayan formando los diferentes elementos, esos son pues, los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son los que nos van a sostener ya en el adulto, ya en el cuerpo formado. Eh, entonces, aquello que va a hacer que una célula, por ejemplo, un osteocito, un osteoblasto, o un osteoblasto empiece a producir la matriz extracelular, que es el hueso mismo, es la energía chinga esencial. Cuando esa energía chinga esencial para su función, es decir, pues que ya viene la muerte, entonces el Po también queda junto con lo que formó el Yin, ¿sí? Entonces, ese Yin, eh, junto con el Po, son los responsables de ir trabajando la parte fundamental. Acuérdense que Po también tiene la función de cortar. Entonces, aquello que nos da el, lo que formó nuestro yin, y que, bueno, el Po va a acompañarlo a ese yin esencial, ¿sí? Entonces, ese es el Po. Y dice, aquello que toma la responsabilidad de que todas las cosas, a ver, aquí la frase, aquel y aquello que toma la responsabilidad de la dirección, aquí me faltó eso, de todas las cosas se conoce como Shin, como corazón. Eh, esta frase suena un poco difícil de entender porque dice, pues, ¿cómo que el que toma la responsabilidad de todas las cosas es el corazón? Para poder contextualizar, yo tomo aquel capítulo que se llama Lin Mi Tien Luen, que es del Suwen, en el cual no sé si recuerdan ustedes que ese capítulo relaciona a los órganos con los miembros de una corte imperial. Entonces al corazón lo relacionan con el emperador, al hígado como el jefe de las Fuerzas Armadas, el militar, al pulmón lo relacionan con el ministro que está rodeando al corazón, el que aconseja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el emperador es el que debe de controlar todo. Aquí podríamos llamarle, si ustedes me lo permiten, aquello que toma la responsabilidad de conocer y dominar todos estos aspectos se llama corazón, corazón emperador o el emperador corazón, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Es decir, que hay algo que controla todo y ese es el corazón. Eh, a mí también me gusta
entender esta frase de esta manera. A ver, eh, aquí hemos dicho que la energía yin esencial es responsable de la producción de cada una de los ladrillos que conforman el gran edificio que forma un ser humano, o que forma el cuerpo vivo, vamos a llamarlo así. El que se encarga de las conexiones entre cada una de las partes vivas, eh, y que deben de estar en tiempo y forma, es el hígado. El hígado, por ejemplo, yo pongo a la neurona, para entender el fenómeno del sistema nervioso, el funcionamiento neurológico. Entonces pongo a la neurona como que quien la produce, es el yin esencial, que es almacenado, controlado por el riñón. Entonces, el responsable de la génesis de la estructura es el riñón a través de su energía yin esencial, ¿no? Pero el que se encarga de la sinapsis, de la conexión entre una neurona y otra neurona, entre una neurona y una glándula, entre una neurona y un músculo estriado, un músculo liso, eh, o un músculo liso voluntario, involuntario, todas estas clasificaciones que tenemos, esa conexión la da el fenómeno Shu y Xie del hígado, que da el tiempo y forma. Es decir, la liberación de la acetilcolina en la neurona presináptica, que permanezca un tiempo determinado en el espacio sináptico y que se conecte con el receptor de la neurona posináptica, y que la acetilcolinesterasa limpie el exceso de acetilcolina y que la vuelva a recuperar, ¿sí? Para que se quede almacenada allí en las vesículas presinápticas. Todo ese proceso debe de llevar un tiempo determinado. De lo contrario, se bloquea, o tenemos, por ejemplo, podemos tener una tetania, podemos tener una parálisis, podemos no contraerse en tiempo y forma. Y el que se encarga de dominar eh, todos los procesos de todas las células del cuerpo, el que debe de conocer cada una de esas partes, se llama corazón. Entonces, gracias al corazón que controla el Shen, o a través del Shen, es que nosotros podemos ver cómo, eh, si yo quiero expresar una palabra, pues diga esa palabra y no se me lengue la traba y diga una costra porosa. Esa pequeña variación es porque el corazón de pronto perdió una milésima parte de obtener una información que era muy parecida, un archivo que él era el A1, y sacó, en lugar del A1, sacó la información del A2, y eso se enlazó de una manera distinta, y entonces, en lugar de decir, se me traba la lengua y digo una cosa por otra, digo, se me lengua la traba y digo una costra porosa, ¿sí? Este juego de palabras que hice ahorita en este momento es porque mi corazón, a través del Shen, está regulando todo, ¿sí? Entonces, quien controla todo esto se llama el corazón emperador, ¿sí? Ahora miren, fíjense, qué bonito viene lo demás. Aquello que resulta de la capacidad que tiene el corazón para recordar, para memorizar, y aquí se denomina I. A lo mejor, bueno, el término, aquí está, este I, en chino clásico se refiere así:
donde el radical que tenemos a la izquierda sí, es corazón y el que está a la derecha es I, este mismo. Yo, fíjense, a partir de aquí, es cuando aparece el concepto de, yo dije, ¿qué es el I? Y se me ocurrió ahí la serendipia de mi Jun me dijo, pues plantéalo como si fuera el foco de la mente. Eh, o sea, de toda esta información que yo estoy teniendo, yo, por ejemplo, ahorita en este momento estoy metiendo una cantidad de información a mi cerebro y mi cerebro está procesando esa información. Y entonces, para que yo pueda emitir una palabra, eh, esa palabra debo de recordarla para poderla expresar. Entonces, a lo mejor, pues no supieron, bueno, a lo mejor sí supieron, pero lo que no sabemos nosotros es el significado preciso de lo que significa ese carácter o estos caracteres. Pero entiéndase de esta manera. Yo, a través de mi actividad shénica, a través de la actividad de la coordinación de toda esa información, yo obtengo una respuesta y la memorizo. Y esa memorización de esa palabra es la que sale. Es decir, es la respuesta a través del proceso de transformación, distribución de toda la información que está ahí dentro de nuestro cerebro. Entonces aparece la idea en forma de respuesta. Entonces yo por eso incluso le escribo la capacidad de ideación, de generar ideas, es lo que es el I, ¿sí? Entonces, bueno, yo por eso le llamo el foco de la mente. Y esa es controlada, pues aquí lo vamos viendo, que es controlada por el vaso. Dice, aquello que resulta de la preservación de las ideas, de mantenerlas en una misma dirección, es lo que se denomina ch, o el hecho de tener una idea clara. Aquí podríamos llamarle voluntad. Quizá la palabra en aquí lo podríamos no llamarlo necesariamente voluntad o no traducirlo como voluntad, sino podríamos decir la tenacidad con la que se adapta a los cambios de los procesos, ¿sí? Este podríamos decir que sería ch, o la perseverancia de la idea se denomina ch. Mm, aquí no traduje, de hecho, la palabra ch se me olvidó, pero podríamos llamarle voluntad, eh, o perseverancia de ideas, o bueno, no, retórica no es la palabra, pero bueno, ahorita le voy a llamar voluntad así, como tal. Eh, y se obtiene así la tenacidad con la que se adapta a los cambios de los procesos. Ahora, el reflexionar continuamente nos lleva al S, pensamiento, preocupación. Le tuve que poner así, pensamiento, preocupación. Y bueno, para eso tengo que analizar el carácter. Entonces, aquí, por ejemplo, el de arriba eh, se escribe como si fuera, eh, a ver, déjame, pues, a ver si puedo hacerlo bien. A ver, aquí está. El carácter este que tenemos aquí, está escrito así, que es tierra laborable, ¿sí? O también puede ser arrozal, ¿sí? Ahí está. De hecho, de ahí mismo aparece, por ejemplo, el tantien. Entonces, debajo tengo al corazón, a un corazón.
un corazón que piensa, que siente, que domina. Cuando yo tengo mi actividad mental en la tierra, cuando tengo mi atención puesta en la tierra, entonces puedo pensar o puedo sentir que se trata de una preocupación. Es decir, eh, esta tierra sí me va a dar el fruto que estoy esperando. Yo acabo de sembrar el arroz, lo estoy cultivando adecuadamente, sí voy a tener una cosecha adecuada. eh, Voy a poder con esa cosecha alimentarme y alimentar a mi familia, preservar la vida. Por eso es la emoción, o mejor dicho, el sentimiento del vaso. Porque el vaso, acuérdense que dentro de la comisión, de los funcionarios, es el oficial de la bodega, es el que se encarga de saber si hay víveres para sostener el palacio, si van a tener suficientes alimentos para darle al emperador, para darle al ministro, para darle al ejército, para darle a todos, si va a haber comida. Entonces, para eso, pues tiene que tener la mente en la tierra, en el sembradío. Entonces, pues a eso se refiere. Si nos adaptamos a esta perseverancia de cambios, entonces vamos a obtener el pensamiento. Bueno, así se traduce en alguna parte. Ahora, aquello que aparece cuando se tiene un anhelo vehemente, que puede permanecer de manera lejana o prolongada, se llama reflexión. Eh, este que tenemos aquí es este concepto de reflexión. Cuando debido al pensamiento uno anhela y se preocupa a lo lejos, se llama reflexión. Considerar o estar considerado siempre como algo. Eh, es decir, eh, para que podamos nosotros reflexionar, pues primero debemos de tener este término que tenemos aquí, se refiere a algo como anhelar, como que yo realmente lo deseo y que ese deseo se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, ahora cuando yo tengo eso, entonces tengo la capacidad de reflexionar. Y luego dice, cuando de manera reflexiva y bien considerados asuntos se manejan las cosas simples y complejas, a eso se llama sabiduría. Este es el término que está aquí. Este es un término muy bonito que está hecho de estos caracteres. eh, significa conocer y el que está aquí abajo significa sol. Entonces, el que conoce con claridad las cosas es una persona sabia. Bueno, eso es lo que significa el carácter. Entonces, si nosotros, entonces, primero, eh, tenemos la capacidad de obtener una idea, si perseveramos en esa idea. Si perseveramos y anhelamos de una manera permanente sobre esa idea, y con esto nos enfrentamos a resolver y entender los asuntos mundanos, complejos, misteriosos o no, o los misterios que rigen el comportamiento de las cosas, entonces en ese momento adquirimos sabiduría. ¿Sí? Está medio complejo, ¿verdad? Pero imagínense traducir esto y dejarlo solamente con palabras. Realmente queda difícil entenderlo, pero bueno, espero que haya sido lo suficientemente elocuente y lo suficientemente, pues,
ducho en la traducción para poder llegar a estos conceptos. Aquí una de las cosas importantes es cómo se va generando. Es decir, primero, la concatenación de asuntos, como maneja Jorge, lo dice Jorge, para que en virtud de eso aparezca la energía que me va a dar el cielo o la naturaleza para que yo nazca. Obtención de la energía de la tierra, aunque sea suavecita. Esto me va a dar la vida. Para que se consolide la vida, necesito tener energía yin esencial. La energía yin esencial de los padres se juntan y entonces en ese momento aparece el soplo divino, el soplo vital, el Shen. Aquello que entra y sale con el Shen se llama Hun. Aquello que entra y sale con la parte que me dio la estructura se llama Po. Eh, Aquello que controla todo es el corazón emperador. Aquello que va a darme entonces la respuesta de toda esa actividad, vamos a llamarle mental, emocional, se llama I. Cuando esas ideas se hacen perseverantes, aparece entonces la voluntad. Cuando tenemos la capacidad de mantener la voluntad, entonces aparece el pensamiento y podríamos llamar, se controla la ocupación o nos ocupamos de las cosas. Probablemente incluso sea la ocupación de las cosas. A mí me gusta incluso decir ocuparse previamente de las cosas y la posocupación. A veces una persona enferma del vaso, por ejemplo, se posocupa. Es decir, muchas veces dice, ¿y qué tal si yo no hubiera hecho esto? ¿Qué tal si yo no hubiera actuado de tal o cual forma? Y ahí sufre, y ahí se ocupa otra vez, y ahí estanca más a su vaso. Bueno, y cuando todo eso, entonces, se conjuga, se junta, y se mantiene de una manera que va más allá de lo que está aquí a cerquita, y aparece un anhelo vehemente por resolver o por entender, entonces aparece la reflexión. Y entonces cuando esa reflexión va hacia buscar el entendimiento de cosas simples y mundanas y de cosas complejas y tenemos capacidad de manejarlo, entonces aparece la sabiduría. ¿Qué les parece? Está cañón, ¿verdad? Bueno, pues yo solamente lo que quería, este, eh, esto es la traducción, señores, que está, y de las obras clásicas, pues ya verán. Entonces, aquí sigue la explicación de Chipo y dice, por eso los hombres de gran sabiduría pueden llevar a cabo el método para alimentar la vida. Por eso los sabios entonces tienen la capacidad de ejecutar, de eh, seguir los preceptos del método para alimentar la vida. Acuérdense, ya nos lo había dicho en el capítulo 2 que ese era el que conoce el método de alimentar la vida es el que vive, el que no perece. Y entonces, para poder seguir el método para alimentar la vida, dice, debe de ir a favor de los 4 tiempos, de las 4 estaciones, y adaptarse al frío y el calor. Aquí utiliza curiosamente el término calor de verano, ¿sí? Entonces, lograr
logran adaptarse a los cambios de frío y calor de las cuatro estaciones. De manera armónica, de manera armónica, eh, pueden controlar emociones como la alegría, aquí está, armonía, alegría y enojo, y habitar, morar una habitación en paz, ¿sí? A ver, ¿cree que tenemos tiempos y formas ya esperándonos a lo largo de nuestra vida, destino desde esa unión del cielo y tierra que nos dio la forma? Pues mira, Yersa, aquí uno puede especular todo lo que tú quieras. Este, yo personalmente creo que sí. Este, eh, de hecho, yo una de las cosas que he analizado es que, por ejemplo, este carácter también tiene que ver con destino, con el camino trazado, con lo que ya tenemos trazado, ¿no? Entonces, podría decirse en la primera frase, lo que pasa es que eh, no me atrevo a plantearlo así, ¿sí? Eh, pero la primera frase yo podría traducirla también así. De la naturaleza del cielo se me otorga el mapa de la ruta que voy a vivir a lo largo de mi vida. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Este, eh, puede ser eso. Llámese destino, eh, pero por ahí va. ¿Sí? Sí. Bueno, pues sí. Esa es la idea. Y luego dice, después sigue en el mismo tenor. Luego dice, Jia este es regular, Yin Yang, Tiao, Kan Rou. ¿Qué significa este? Regular las, em, y Tiao también es regular, o adaptarse a lo duro y lo blando que nos marca Yin y Yang. Es decir, habrá momentos en los cuales yo deba de tomar una postura de firmeza y otras de blandura o de ser, ¿qué es lo que dice? Este es un término muy taoísta, donde aquella frase que dice que, por ejemplo, que un niño, eh, creo que es el capítulo 50 y tantos por ahí del Tao Te Ching, no me acuerdo muy bien, donde dice que un niño eh, si llora todo el día y toda la noche, no se va a poner ronco, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no dice de las cuerdas vocales, pero sí sus cuerdas vocales son blandas. Entonces, si yo quiero tener una larga vida, debo de tomarla, o sea, el niño tiene una esperanza de vida mayor que la de un viejito, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener una larga vida, debo de ser como el bebé, debo de ser blando, no debo de estar duro. Y esto debe de ser de acuerdo a las variaciones que va teniendo Yin Yang a lo largo de la vida, ¿verdad? Así es, dice. Y si se procede así, ¿sí? Muy bien, Jess. Bueno, qué bueno. Si se procede así, entonces podemos hacer que las energías patógenas no nos lleguen. Y luego, Changshan Jiushi, y entonces podemos tener una larga vida. Podemos vivir y en exuberancia, vistas a largo tiempo, ¿sí? Esa es la base em, para nutrir o que es resultado de adaptarse
o el método de alimentar la vida, ¿qué es lo que persigue? ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes es que si nosotros seguimos el método de alimentar la vida, vamos a tener una larga vida y vamos a evitar las energías patógenas. Evitar las energías patógenas, este concepto de Xie que está aquí, no solamente se refiere a las energías patógenas externas, sino a las energías patógenas que tenemos dentro de nosotros. Todo lo que nos desajuste, nosotros tenemos la tendencia al desajustarnos y tenemos una energía que nos ajusta, una energía que va a permitir la reparación primero de los procesos para ajustarnos. Entonces, este 100 no se entienda que es solamente energía patógena externa. Dice, fíjense, aquí empieza a hacer toda una serie de conjeturas y dice, por eso las personas que tienen ansiedad, miedo, preocupación o reflexión en exceso pueden lesionar a su Shen espíritu. Esta es una maravilla. Y un espíritu dañado, el temor y miedo se desbordan sin cesar, ¿sí? Aquí está esta frase, una frase muy bonita. Entonces, miren, esto que está aquí, eh, por eso el capítulo se llama Tomar al espíritu como la base. ¿Qué, qué podemos traducir aquí o podríamos adaptarlo a nuestra vida actual? El estar preocupados, con miedo, con ansiedad, con preocupación, con reflexión en exceso, eso no se llama vida estresante, no se llama estilo de vida moderno, que estamos con ansiedad, con miedo, con preocupación, pensando que cómo le vamos a hacer, eh, pues qué va a pasar, que nuestro Shen, espíritu, pues lo podemos lesionar, ¿verdad? ¿A qué se refiere con lesionar el espíritu, ¿no? Un espíritu lesionado. Exacto, y si además, pues, tienes un montón de temblores, pues, tantito peor, ¿verdad? Ahí aparece el miedo, el pánico, la preocupación. ¿Se va a caer mi casa o qué? ¿Dónde vivo, mi familia? Entonces, pues, el Shen va a estar dañado. Entonces, acuérdense ustedes que la, eh, el concepto Shen, yo les decía que tiene dos grandes aspectos. Uno es el reflejo de toda la actividad viva visto en el exterior. Es decir, eh, cómo yo me estoy adaptando a los diferentes escenarios mentales, escenarios climáticos, escenarios meteorológicos, un temblor, ¿sí? Si yo está temblando y yo me quedo así en la baba, si no respondo, si no estoy actuando, pues simplemente mi Shen pues se está perdiendo, ¿verdad? Si yo actúo en este momento con mucho coraje, y le estoy diciendo, no, chinga, ¿por qué me están interrumpiendo, chinga madre? Eh, ese es un Shen que no está bien controlado, que no está bien dominado por el corazón. Si yo, por ejemplo, en este momento a lo mejor tengo un poco de frío y tengo mi tinte facial rojo, pues puede ser que sea como una respuesta normal, o que esté demasiado pálido, o que esté amarillo, ¿sí? Amarillo no me pongo, amarillo es mi color, decían allá los de los dos amigos, ¿verdad? Es una canción. Entonces,
Si está así, esto significa que no está, su actividad vital no está en concordancia con los cambios que están a su alrededor. Esa es una expresión de Shen. Y la otra es toda la actividad mental intelectual, el pensamiento, la palabra, la obra y la omisión, ¿sí? Entonces, si yo estoy demasiado preocupado, estresado, pues lógicamente que esas dos funciones, esos dos aspectos de Shen va a estar mal. Voy a tener una actividad mental alterada, voy a seguir estando con mucho temor y voy a tener una incapacidad de responder a los estímulos que me está mandando mi alrededor, ¿sí? Entonces, pues ya está. Ahora, fíjense la siguiente frase. Esa es una frase muy bonita. Si la melancolía o la aflicción se agitan en el centro, en el interior, aquí hay una frase aquí, se agitan en el centro, es decir, que yo las tengo arriba, puede ser que la vitalidad se afecte y se reduzca la esperanza o tiempo de vida, ¿sí? Eh, yo creo que esto son palabras muy, muy, muy bonitas. Aquí puse melancolía porque bueno, pues es la forma que yo, si quiere, si quieren, pueden llamarle también tristeza. Este shuai, shuai significa desesperanza también, eh, sensación de vacuidad, de que no tengo, eh, de que me asalta el pasado, vive conmigo, eh, no puedo quitarme las emociones del pasado, los rencores. Pues esa es una ruta directa a que mi vida se vaya acortando, ¿sí? Eh, ven cómo desde hace 2000 años la importancia que se le daba a las emociones y a ciertas emociones. Ahora fíjense, esta frase también es muy bonita. El gusto y la alegría, puede ser feliz o estar feliz, y le también es estar contento. Aquí yo le puse nada más. El gusto y la alegría no dicen exceso, aquí no dicen exceso, pero se supone que es lo que significa. Puede hacer que el espíritu se desgaste, disperse, disipe y no se almacene, no sea controlado, que el Shen no sea controlado. Entonces, uno diría, vivir en la alegría permanente tampoco es bueno. Eh, yo siempre dicho que alguna vez cuando he estado en algún, por ejemplo, en alguna, eh, eh, un show, un espectáculo donde uno está riéndose durante 1 hora, 2 horas, yo al día siguiente estoy así como araña fumigada, como si me hubieran mandado un moco hacia el piso, arrastrado que no me puedo levantar, y no tengo capacidad para pensar. Entonces, todo con medida, nada con exceso, ¿verdad? Este, o en la casa de la risa, tener una, sí, euforia también, ese es el término, euforia, alegría, ¿sí? Entonces, eso pues desgasta también, ¿sí? Entonces, bueno, aquí continúa, aquí va a continuar con con estos, eh, con estos términos. Esto ya lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Para la próxima será, a ver, déjeme ver, debe de ser la primera semana de enero, el primer viernes de enero, 2, 3, 4, será 5, 6, sí, 5, 6 de enero. Eh, Cinco. el 5, perfecto, gracias María Luisa. Entonces el 5 de enero nos vemos por aquí, ¿sí? Eh, en estos días espero escribirles un mensaje de fin de año, ese los iré mandando. Y bueno, mientras, pues descanse lo que se pueda,
disfrútense a sí mismos, tengan la capacidad de estar en introspección y no desgastar su Shen a lo menso. Y bueno, espero que la traducción de esta haya servido de algo. eh, y pues muy feliz Navidad, y que el año que entra venga cargado de un montón de oportunidades y que tengamos la capacidad de manejarlas, aprovecharlas para beneficio de de los nuestros y propio de cada uno de nosotros. ¿Vale? Bueno, pues un abrazo para todos y los que están en el curso de herbolaria, pues nos vemos mañana. Mañana ahí nos vemos en la escuela. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a dejar a ver.